¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Hoy vamos a ver si explicamos por aquí lo que es el entrelazamiento cuántico. O a intentarlo por lo menos, porque tela marinera lo difícil que es. Vamos a intentarlo. Te recomiendo ir a ver primero mi otro vídeo sobre el spin, para que entiendas lo que es el spin, porque lo que vamos a estar midiendo todo el rato es el spin. De todas maneras, vamos a hacer un pequeño mini repasillo para acordarnos de cuáles son los términos. Esto era un electrón, por ejemplo. Esto era un electrón y así representábamos el spin, con una flechita en la dirección hacia donde estaba el spin. Acuérdate también que si medíamos el spin en un eje, solo había dos resultados posibles, o en un sentido del eje o en el sentido contrario de ese mismo eje. Solo esos dos sentidos. Y que para saber en qué sentido iba a salir, nos basábamos en probabilidades, porque no había un resultado seguro, sino había una probabilidad del resultado. Y dependía muchísimo de las mediciones que hubieses hecho antes. Entonces, según las mediciones que hacías antes, te daba resultados después. Entendamos un poquito mejor lo que significa indeterminado en el mundo cuántico. Indeterminado o virgen, como lo llamé yo. Imagina una fuente de electrones que todos los electrones que produce tienen el spin alineado en la misma dirección, todos en esa dirección. Pero imagina también que nosotros no sabemos nada de esto. No tenemos ni idea. Es más, no sabemos ni lo que hay dentro de esa caja. Nosotros solo sabemos que de esta caja misteriosa salen electrones. Sin más, entonces podríamos empezar a medirlos y viendo que las probabilidades no coinciden con lo que se supone que tendrían que coincidir, podríamos empezar a girar poquito a poco el eje para ir viendo las probabilidades hasta que encontráramos el eje donde da 100% siempre. O sea, lo que quiero decir con esto es que estos electrones nunca fueron indeterminados. Que nosotros no supiéramos en la dirección que estaban alineados originariamente estos electrones no significa absolutamente nada. En el mundo cuántico, indeterminado es un estado en sí mismo. Un electrón puede estar indeterminado. O sea, eso, estar indeterminado, es su estado. O sea, no es que tú sepas o alguien sepa o... No. Es que él es indeterminado. Es su estado. También vamos a ver qué es lo que se entiende por superposición. Vamos a explicarlo un poco mejor porque hay gente que entiende cosas que no son. Imagínate una cuerda infinita hacia un lado y hacia el otro. Y por la izquierda creamos una onda que se desplaza hacia la derecha. Y por la derecha creamos otra onda que se desplaza hacia la izquierda. Vale, todo el mundo entiende que esas ondas se van a ir desplazando hasta que se encuentren. Pero cuando se encuentren no van a chocar. Eso yo creo que lo sabe todo el mundo, que no chocan, sino se combinan la una con la otra y pasan como si nada, una a través de la otra. Pero nosotros nos vamos a concentrar en ese momento donde están las dos juntas en el mismo lugar. Porque en ese momento es como si estuvieran las dos aquí, las dos al mismo tiempo. Pero no es que exista la onda de la izquierda o la onda de la derecha, existe una mezcla de las dos. Pero no es ni la onda de la derecha ni la onda de la izquierda, es otra onda totalmente distinta. Pero para entender cómo funciona en el mundo cuántico, imagínate que no forman una tercera onda, sino que cada una permanece de alguna manera siendo ella misma mientras ocupan el mismo espacio, como la tercera onda de antes, pero ahora a ese estado lo llamamos indeterminado. Porque literalmente está indeterminado, como habíamos visto antes. Bueno, vamos a forzar un poquitito más la similitud. Imagínate que eres un ser que vive en esta cuerda y estás a un lado de la cuerda. No tendrías manera de saber a qué lado de la cuerda estás, si estás a la izquierda o estás a la derecha. Porque para ti que estás ahí, pues es como fácil. Pero para él que vive sobre la cuerda es bastante más complicado saber a qué lado está. ¿Cómo podrías saberlo? Pues simplemente espera a que le llegue la onda. Y si le llega la onda de la izquierda, es que estaba a la derecha. Y si le llega la onda de la derecha, es que estaba a la izquierda. Y ya está, y lo podrías saber. Otra cosa que quiero recordar es el alcance de esta explicación. Esta explicación es simplemente una manera coloquial de entender todo esto. Para entender todo esto hay que hacerlo con matemáticas. Si no aprendes matemáticas, no te enteras ni de casualidad. Ten en cuenta que ni siquiera la gente que sabe de este tema se hace una imagen correcta de qué es lo que pasa al nivel cuántico. Solo lo entienden de forma matemática, porque es algo que se escapa a nuestras percepciones y no podemos hacernos una idea. Entonces es normal que otras personas que ni siquiera saben matemáticas, como nosotros, se hagan una idea todavía peor. Entonces ten en cuenta que lo que vas a entender de este vídeo está mal seguro.
aunque lo entiendas perfectamente, por el hecho de que lo explico sin matemáticas, y para entender esto hay que usar las matemáticas. Por lo tanto, si lo que quieres es un conocimiento en profundidad de este tema, mejor aprendes las matemáticas implicadas. Si lo único que quieres es hacerte una idea, pues para eso es este vídeo. Lo único que hay que ser consciente de que este tipo de vídeos nos dan una idea equivocada de lo que está ocurriendo en verdad. Nos da una idea mucho mejor las matemáticas que decía antes. Otra cosa que voy a hacer en este vídeo es solo voy a usar el eje izquierda-derecha. Como vimos ya en el último vídeo del spin, desde que le pongas un eje o varíes los ejes o te pongas a jugar con los ejes, las matemáticas se vuelven complicadísimas. Entonces lo que voy a hacer es mantenerlo en el eje izquierda-derecha todo el rato y con eso lo vamos a aplicar, que total tampoco hace falta más. Vamos a empezar por fin con el experimento. Primero que vamos a necesitar son herramientas. Y todas las herramientas que menciono tienen un símil en la realidad. No explico siempre cuál es ese símil, pero todas tienen un símil en la realidad. No van a ser tan fantásticas como yo las pinto porque yo uso el poder de Dios. Porque si nos ponemos a aplicar realmente lo que tienen que hacer los físicos para conseguir lo que yo digo, se complica muchísimo la explicación. Entonces, los aparatos me los invento un poco y están basados en los que hay en la realidad. Pero los manejo con la mano de Dios, que es muchísimo más rápido. En definitiva, lo primero que vamos a necesitar es un aparato de medida. Y recuerda que nuestro aparato de medida medía en ese eje si estaba alineado hacia un lado o hacia el otro. Solo eso. Y representaba a esta otra máquina. Después tenemos lo que se llama un pozo de potencial. Un pozo de potencial es algo así como una caja donde sus paredes repelen electrones. Bueno, electrones y todo lo demás. Repele de todo, sus paredes lo repelen todo. Por lo tanto, si metemos un electrón dentro del pozo de potencial, va a estar totalmente aislado del exterior. No va a recibir ningún tipo de fuerza. Ya digo, con el poder de Dios lo vamos a hacer, porque no recibe ni gravedad. Y eso es como medio imposible. Pero bueno, en nuestro ejemplo tenemos el poder de Dios. Nuestro electrón que ponemos dentro de la caja no recibe ningún tipo de influencia del exterior hasta que no lo saquemos de la caja. Y por último, la gran herramienta, la mano de Dios, para poder mover los electrones de un lado para el otro, que es complicado, ¿eh? Es mucho más fácil hacerlo con los fotones, porque tienes que mover los electrones dejándolos indeterminados, o sea, no puedes cogerlos y llevarlos de un lado al otro, porque se les rompe lo indeterminado. Nosotros vamos a usar la mano de Dios, que es infinito más fácil. Deberíamos haber usado fotones, que los fotones son más fáciles de manejar, pero el spin de los fotones es un poco más complicado de explicar. Entonces preferí quedarme con electrones. Lo que tienes que entender de todo esto de la mano de Dios, que si nuestro electrón interactúa con lo que sea, se pierde lo indeterminado y pierde las propiedades que queremos medir. Tiene que no interactuar con nada, sino con lo que nosotros queremos que interactúe. Por eso necesitamos el poder de Dios. Metemos en nuestro pozo de potencial entonces 2 electrones y los dejamos ahí dentro. Y como ya hemos dicho, todas las fuerzas del universo que están fuera de la caja no les afectan. Se quedan ellos 2 solitos ahí dentro haciendo sus cosas. Pues lo que va a ocurrir en un tiempo indeterminado es que estos 2 electrones se van a entrelazar. ¿Y qué significa que se van a entrelazar? Pues eso es lo que vamos a explicar. Y para eso vamos a doblar un poquito la realidad. A ver si lo entendemos un poquito mejor. ¿Recuerdas el ejemplo de la cuerda de antes? Donde hacíamos 2 ondas, una en cada lado y las dirigíamos hacia el centro. Ese centro que tienes que recordar que no era una tercera onda. No es eso. Es indeterminado. En nuestro ejemplo es indeterminado. Imagina que no fuese una tercera onda como en la realidad, sino eso, que es indeterminado. Vale, y también recordarás al pequeño machanguito que para saber si estaba a la izquierda o a la derecha del indeterminado, tenía que medir la onda. ¿No? Pues esto en cierto aspecto es lo mismo que medir nuestro electrón virgen en izquierda-derecha. También solo te puede dar 2 resultados, igual que lo de la cuerda, o izquierda o derecha. Y no lo sabes hasta que no lo mides, igual que lo de la cuerda. Por eso lo vamos a usar de ejemplo, porque igual que en nuestro ejemplo de la cuerda, no sabes en qué lado de la cuerda estás, más o menos hay las mismas probabilidades, y hasta que no medimos la onda que sale, no sabemos a qué lado de la cuerda está. Entonces lo voy a usar un poco de ejemplo. Otra cosa que tienes que notar es que cuando mides la onda que te llega a ti, en la indeterminación ha desaparecido para siempre. Ya no hay indeterminación ninguna. La otra onda se ha ido hacia el otro lado y tú tienes tu onda que te ha llegado a ti por tu lado.
Entonces la indeterminación ha desaparecido para siempre. Vale, volvamos a nuestros electrones dentro del pozo, que recuerda, no le afecta nada de lo que hay fuera. Por lo tanto, lo deberíamos ver así. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner exquisitos. Vamos a imaginar que nuestros ojos tienen unos fotones especiales, porque si no entra nada dentro de la caja, tampoco van a entrar los fotones ni salir para que tú puedas ver, ¿verdad? Pero bueno, para eso está Dios, ¿no? Vamos a imaginar que podemos ver perfectamente dentro. Tras un tiempo ahí dentro solitos, y siendo los dos electrones indeterminados, terminan enlazándose sus estados, que es lo que vamos a decir. ¿Qué significa que terminan enlazándose sus estados? Si medimos este electrón de aquí, tiene 50% probabilidades de salir izquierda o derecha. Y si medimos este electrón de aquí, tiene 50% probabilidades de salir izquierda o derecha. Porque lo que se ha entrelazado es la indeterminación en sí misma. O sea, no son los electrones, o sea, no es la entidad física del electrón, es su indeterminación lo que se ha entrelazado. La indeterminación de no saber si es 50 izquierda o 50 derecha. ¿Cuál de las dos opciones va a ser? Ese indeterminado es lo que se ha enlazado. Es como si pusiéramos a cada uno de los electrones entrelazados a un lado de la cuerda. Entonces, hasta que no salga la onda y lo midas, no sabes a qué lado de la cuerda vas a estar. Pues lo mismo los electrones. Hasta que no lo midan, no saben hacia qué lado están apuntando. Pero una vez midan, el indeterminado se pierde para siempre. Para siempre se ha perdido. Sabemos con seguridad que el otro electrón va a ser lo contrario al nuestro. ¿Por qué? Porque en ese indeterminado solo había dos estados. Vamos a verlo un poquito más despacio. Tenemos dos electrones entrelazados y vamos a medir a este de aquí, que tiene un 50% de salir izquierda y un 50% de salir derecha. Lo medimos y nos sale izquierda, por ejemplo. Vale, pues esta indeterminación era la misma de antes. Esa indeterminación tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque ya hemos medido esa indeterminación. Es la misma de antes. Eso es lo que está entrelazado. La indeterminación es lo que está enlazado. Entonces, como ya la hemos medido en el otro electrón, esta desaparece para siempre y se queda con lo otro que había. Derecha. Tiene que ser derecha porque es la única otra cosa que había. Solo había izquierda o derecha. Dentro de esa indeterminación solo había o izquierda o derecha. Por lo tanto, si hemos destruido la de izquierda, la única que queda es la de derecha. Y es la que le toca al otro electrón. Porque es lo que hemos dicho un montón de veces. Solo existen dos estados. Entonces, si solo existen dos estados y esta indeterminación ya está destruida, lo único que le queda al otro electrón es derecha. Por eso usé el ejemplo de la cuerda, para que entiendas que lo que está entrelazado es la indeterminación en sí misma, que cuando mides por narices se destruye la indeterminación y solo tienes dos opciones atrás. Entonces, o estás a la derecha de la cuerda o estás a la izquierda de la cuerda. Pero no hay más opciones, no puedes hacer otra cosa. Por eso, cuando uno de los electrones sale arriba, el otro tiene que salir abajo. Por ahora hemos hablado de la propiedad en sí misma, el entrelazamiento, lo que es, cuál es la propiedad, que es que el indeterminado se entrelaza entre los dos electrones y quedan uno a expensas del otro. Si mides uno, el otro se le destruye la indeterminación y ya no es indeterminado. Aunque tú no lo sepas. Eso da igual, ya no es indeterminado, ahora tiene otro estado. Pero ahora vamos a hablar de lo que todo el mundo habla cuando habla del entrelazamiento cuántico, que es la extraña acción fantasmal a distancia, como decía Einstein. A lo que se refiere esto es que no entendemos cómo los electrones que están separados físicamente mantienen ese entrelazamiento. No lo entendemos. Porque vamos a imaginar esto. Ponemos cada uno de los electrones entrelazados en su propio pozo de potencial independiente. Y este de aquí lo vamos a llevar a Andrómeda. ¿Para Andrómeda qué se va? Adiós. Pues lo mismo de antes. Da igual lo lejos que estén el uno del otro. Desde que tú midas el que te queda aquí en la Tierra, la indeterminación del otro desaparece para siempre. Eso sí, lo tienes que medir primero. Primero tienes que medirlo para saber que es derecha. Porque fíjate lo que he dicho. Lo que se destruye es la indeterminación. Solo la indeterminación. Y lo que haces es dejar atrás una sola opción para ese eje. Si lo mides en ese eje, solo tienes una opción. Es lo que ocurre. No quiere decir que porque tú hayas medido en la Tierra, ahora este electrón se vuelva derecha. No, no es eso. Lo que se destruye es la indeterminación nada más. Porque lo que se ve siempre afectado son las probabilidades, no el electrón en sí mismo. Al electrón no le pasa nada. Porque le destruyes la indeterminación
no significa nada, solo significa que si lo mides en el eje izquierda-derecha, te va a dar un 100% de probabilidades de ser derecha. Pero ya está. No quiere decir que el electrón se ponga para la derecha ni nada de eso. No. Simplemente quiere decir que la indeterminación en sí misma la ha perdido. Y ahora, en ese ángulo, el izquierda-derecha, es un 100% derecha, sus probabilidades. Esta explicación del entrelazamiento, que a lo mejor es un poco más liosa que otra, la he hecho de esta manera simplemente para que entiendas por qué no se puede transmitir información más rápido que la luz con este método. Creo que se ve bastante claro por qué no puedes transmitir información. Porque cuando mides este electrón, no haces nada realmente que puedas percibir en el otro electrón. Simplemente puedes medir y ver que era derecha. Pero nunca sabrás si era derecha porque tenía un 100% de probabilidades de ser derecha, o era derecha porque tenía un 50% y tuviste suerte. Nunca podrás saberlo. Y además, como todas las probabilidades quedan destruidas una vez mides, pues menos vas a poder saber. También tener en cuenta que una vez destruida la indeterminación que los entrelazaba, estos dos electrones son totalmente iguales a cualquier otro. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con este electrón, que este otro no se verá afectado. Una vez se destruye la indeterminación, se acabó el entrelazamiento, porque lo único que estaba entrelazado entre ellos era la indeterminación, y ya la has destruido. Pues por lo tanto, señores, espero haberles entretenido un ratito, que hayan entendido qué era esto del entrelazamiento y por qué no lo podemos usar para transmitir información más rápido que la velocidad de la luz. Y de resto, nada más. A cascarla. Quiero presentaros a las figuras de la única y auténtica religión, esas personas que reniegan de ser especiales, prefiriendo ser personas comunes que usan su cerebro y que tienen un gran corazón. Un corazón que les permitirá entrar en el reino de papá por la puerta grande. ¿Qué hace falta para entrar en esta increíble familia? Pues puedes empezar por pulsar esa manita arriba, suscribirte al canal y dejar tu comentario. No necesariamente en ese orden, pero sí es necesario que hagas las 3. Venga, vamos, no es tan difícil. Es mucho más fácil que las penitencias de cualquier otra religión. Puedes seguirme también en mis otros canales y redes sociales, que encontrarás en la descripción. Además, si te sientes especialmente generoso, puedes ayudar a tu amado líder con una suculenta donación, o no tan suculenta. Todo depende de tus ganas de donar, el dinero del que dispongas y cuánto tardes en pulsar en ese enlace de la descripción que te dirija a mi Patreon. Vamos, ¿a qué esperas? ¿Acaso no quieres ir al paraíso? ¿No quieres tener esa vida después de la muerte que siempre deseaste? Ahora es el momento. Tu amado líder te llama.